Amén. Vamos a abrir la palabra como preámbulo, antes de empezar, mis amados. Juan 15, 21, por favor. Y mientras lo buscamos, Juan 15, 21, versículo 15. El pastor me preguntaba ahorita que qué me pasaba, que me notaba aprensivo. Y aprensivo, no, sí, es cierto. Y tengo tengo que compartirles, tengo una carga en el corazón, pero tiene que ver mucho con esto. Porque hoy es de esos días en que, o estoy en tiempo en esos días como que el Espíritu Santo habla y me siento como Simón Pedro cuando el Señor le pregunta. Y hoy quisiera que nos pongamos un momentico en los zapatos de Pedro cuando el Señor le pregunta, más allá de las respuestas que le da el Señor a Pedro en esas tres preguntas. Pero quisiera que pusieran su nombre ahí desde el versículo 15 hasta el 18. Pongan su nombre. Solo lo voy a leer yo como está en la palabra, pero pongan su nombre. Porque ¿cuántas veces el Señor ha estado comiendo con nosotros? Porque cuando venimos a la iglesia comemos con el Señor. Cuando estamos en nuestro tiempo devocional comemos con el Señor. Cuando hacemos lo que hacemos estamos comiendo de Él. Y dice la Escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y aquí quisiera que pusieran de verdad su nombre y respondieran, Simón, perdón, Juan, sí, claro, Juan 21, 15. Juan 21, 15, o sea, lo dice al revés. Perdón, ¿sí ven? Hasta en eso. No, sí, yo sí estaba seguro que estaba leyendo la que era. Pongan su nombre, vuelvo y les digo. Y cuando hubieron comido, porque hoy estamos comiendo en la mesa del Señor, Jesús pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y preguntémonos si amamos al Señor más que lo que tenemos al lado, lo que somos. Y Pedro le responde, Señor, sí, sabes que te amo. Y a veces le decimos al Señor, Señor, yo le decía temprano en la oración, Señor, tú sabes que te amo. Y sentía que el Señor volvía y me preguntaba, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, pastorea mis ovejas. Y ese pastorea mis ovejas, tómenlo como pastorea tu vida, pastorea tu familia si eres padre. Si tienes un llamado ministerial, hazlo de corazón. Y la tercera vez le pregunta, vuelve el Señor y le pregunta a Simón, hijo de Jonás, y le dice el Señor, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y aquí es donde les digo, y por lo menos yo me entristecí, así como menciona la palabra. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hoy mi oración a ti, Padre, es, tú lo sabes todo. Tú sabes qué hay en el corazón, Señor. Tú sabes realmente si te amamos, si no lo hacemos, y si lo hacemos, ¿con qué forma lo hacemos, mi Rey? Tu palabra va a ser predicada, Señor. Perdona si no alcanzamos a dimensionar la profundidad de tu palabra muchas veces.
aún los que tenemos la responsabilidad de hacerlo, mi Rey. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú completes, que tú llenes, guíes e impregnes de ese poder de tu palabra, la única que tiene poder para salvarnos, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amados hermanos, mientras miramos y pensamos en esa pregunta que el Señor nos hace todos los días, porque creo que el Señor nos las hace todos los días, cuando nos levantamos y cuando hagamos lo que hagamos, ¿me amas? Y quise empezar con esta palabra porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del Sermón del Monte. Recordemos que ya estamos llegando al final, estamos en el epílogo de ese sermón tan especial que el Señor nos ha dado y que nos dejó para que fuera guía nuestra, pero sobre todo para que lo pusiéramos en nuestro corazón, porque eso es el Señor. Su palabra es guía. Vamos a abrir la palabra en Mateo 7, versículos 15 al 20. La semana pasada, ¿de qué nos habló el Señor? La puerta estrecha. Espero que en esta semana muchos hayamos podido meditar de cómo estaba nuestro caminar frente a ese proceso de puerta. Acuérdense que Cristo al final es el camino y es la puerta. Ahorita estamos en el camino. Espero que el Señor nos haya hablado mucho esta semana y siempre de que de verdad estamos caminando por ese camino angosto, ese camino de renuncia. Porque terminado esa exhortación donde el Señor nos dice, tienen dos caminos y dos puertas, ¿por cuál quieres andar? Inmediatamente el Señor empieza a darnos una advertencia, que es lo que vamos a ver hoy. Mateo 7, versículos 15 al 20. Y terminando el Señor de mostrar las dos puertas y las dos sendas, empieza diciendo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y tremenda palabra. Hablaba con el pastor ayer, lo hablaba hoy y lo hemos venido comentando. Realmente cuando uno llega a esta porción, después de leer los capítulos 5, 6, lo que llevamos del 7, pues esta palabra es muy clara. No hay cosas detrás de ella, es tan clara como lo que dice. Por eso le pido al Señor que abra aún más el entendimiento. La semana pasada, pues, mis hermanos, empezamos a ver el epílogo. Ya estamos finalizando el sermón, ya estamos finalizando el compendio de las enseñanzas que Jesús nos da en el sermón, y creo por como lo dice su palabra, que el sermón va dirigido a quién, mis amados hermanos. Va dirigido a los verdaderos discípulos. Recuerdan que en algunas ocasiones, no sé si el pastor o alguien más que ha estado predicando acá, nos ha dicho que dentro de la multitud hay de todo. Pero el Señor, desde el versículo 1 en el capítulo 5, dice que Él vio la multitud y siente misericordia, y sentándose hablaba a sus discípulos. O sea, en la multitud hay discípulos, pero no muchos de la multitud son discípulos. Estas palabras que hemos venido hablando hasta hoy son para verdaderos discípulos, no para aquellos que vienen a la iglesia por cumplir, como el Señor nos los ha venido mostrando.
La sola mención de la puerta estrecha es esa metáfora que nos indica negación. ¿Negación a qué? A nosotros mismos. Negación a los placeres del mundo. Negación a todo. La salvación es gratis, como lo veíamos la semana pasada y como sé que lo sabemos. Pero el proceso de caminar tiene un precio. Hay que pagar un precio. Y desafortunadamente, mis amados hermanos, aún aquí hay muchos cristianos que no quieren pagar el precio. Queremos del Señor lo que Él tiene para nosotros. Queremos sus bendiciones, queremos toda la abundancia espiritual y material si llega. Lo queremos todo de Él, pero no queremos pagar el precio. Queremos lo que Jesús ofrece porque es deseable. ¿Quién no quiere la vida eterna? Por poner lo más importante, que es nuestra salvación. Pero también muchos de nosotros venimos al Señor, ¿por qué? Como siempre lo hemos visto en muchas de las predicaciones. Muchos hemos venido al Señor por razones equivocadas. No por nuestra salvación. Muchos venimos al Señor porque queremos que arregle nuestra vida desordenada, queremos que arregle nuestro matrimonio producto de malas decisiones de años, queremos que arregle la provisión de la casa que está escasa por culpa de decisiones que hemos tomado. Bueno, venimos al Señor por eso, pero no queremos pagar el precio que Dios exige. Y recordamos que lo que el Señor exige, ¿qué es? Todo de nuestra vida. Exige la vida, exige morir, exige que mi vida esté crucificada, acordándonos de que ya no vivimos nosotros, que quien vive cuando hemos aceptado su señorío es Él en nosotros. Y por eso les digo, hermanos, estas palabras muchas veces son tan duras y uno a veces dice, ya van a hablar, ya van a empezar a martillar, pero el Señor no se cansa de poner en su mensaje lo que es claro para nosotros, lo que necesitamos escuchar. Muchos de nosotros venimos al Señor, pero no queremos cambiar. Seguimos en el mismo tono, seguimos en la misma situación del corazón y empezamos a darle a nuestras vidas lo que yo llamo como la cebolla. Le ponemos capitas a las cosas que no hemos querido entregarle a Dios. Pero ahí están. Venimos a la iglesia, conocemos del Señor, se nos hablan y a veces decimos, sí, yo soy cristiano. Y empezamos a hablar como cristianos y empezamos a comportarnos como cristianos. Pero no queremos cambiar en el corazón. Y por eso viene esta advertencia del Señor. Para ese tipo de cristianos, y lo pongo entre comillas, el diablo puso la solución. Al no querer caminar en la obediencia de la palabra, muchos prefieren cambiar el enfoque del evangelio para que este evangelio nuevo sea más agradable y más aceptable al hombre. Y entonces encontramos congregaciones o encontramos doctrinas que nos dicen, sí, Dios es amor, lo cual es cierto. Sí, Dios te ama como tú eres. Y por eso encontramos iglesias donde hoy en día llegan personas con distorsión sexual a ser ministradas, peor aún, a ministrar. Sí, Dios te ama y quiere lo mejor para ti porque tú eres hijo del rey. ¿Cómo vas a vivir pobre? Y hemos preferido muchos cambiar el evangelio para que sea más agradable y más aceptable al hombre. Recuerden que les comenté la semana pasada que una de mis experiencias últimas antes de llegar aquí a la congregación, buscando congregación precisamente, fue que llegué a una iglesia donde lo primero que me sorprendió fue que el pastor se levanta y dice, aquí no se habla de pecado porque ustedes vienen todos muy lastimados del mundo. Aquí solo les vamos a hablar de que Dios es bueno y es amor. Ese es el evangelio que hoy en día muchos buscan, porque es agradable. Es agradable escuchar que nadie me va a exhortar para cambiar. Y hermanos,
este sermón que el Señor preparó para nosotros en su palabra nos recuerda unas verdades tan simples y tan secas que cuando uno se confronta a sí mismo, uno dice: Señor, ¿en qué estoy? Si usted y yo somos verdaderos cristianos, y aclaro la palabra y recalco la palabra verdaderos cristianos, ninguno de nosotros deberíamos sentirnos cómodos en este mundo. Ninguno. Ya es donde la palabra empieza a incomodarnos a muchos de nosotros, porque ¿cuántos de nosotros venimos hoy a la iglesia? Y nos decimos cristianos, venimos a la iglesia. Nos conectamos a las 5:30 de la mañana a orar. Pero el mundo todavía nos gusta, y llevamos años, o poco, pero el mundo nos gusta. Todavía nos gusta la musiquita aquella que no nos debería estar gustando. Todavía sentimos rezagos de querer estar donde no deberíamos estar. Nos decimos cristianos, aún ofrendamos y levantamos las manos, pero afuera nos sigue gustando el chisme, nos sigue gustando disociar, nos sigue gustando estar en la amargura. Y es en este contexto de la exhortación con la que inicia el Señor el fin de este discurso, dándonos esta advertencia. Porque Él nos ha llevado por un camino de cómo debe ser nuestro carácter, hasta el momento en que nos confronta y nos dice: ¿por dónde estás andando, hermano, hermana? O discípulos, como les decía el Señor, ¿estás andando por el camino ancho o por el camino angosto? ¿Cómo te vas a poner frente a la puerta? ¿Vas a entrar por la puerta ancha, por donde entran muchos? ¿O vas a entrar por la puerta angosta, por donde con dificultad y con esfuerzo pocos entran? Y empieza la advertencia. Después de decir eso nos dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja. Nos da el derrotero y luego dice: oiga, pero yo me voy, he dejado a mi Espíritu Santo, y en mi Espíritu Santo he dictaminado y escogido a personas que deben guiarlos por ese camino, por el que yo he enviado. ¿Por qué creen, hermanos, que es tan importante escuchar esa advertencia? Yo puse este titulito pequeño del mensaje. Sé que el mensaje se llamará "Por su fruto los conoceréis", pero yo le había dado un tono en el que lo titulaba "Discerniendo la verdad en un mundo de engaños". Y creo que esta enseñanza y esta advertencia del Señor es importante, hermanos, porque vivimos en un mundo actual donde las apariencias engañan, como lo dice el dicho, y la verdad, la verdadera verdad, a veces es difícil de discernir. Muchas veces es difícil de discernir. Si no, el Señor no se hubiera tomado el trabajo de advertirnos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. En estos versículos el Señor nos está advirtiendo, hermanos, sobre todas estas personas que vienen por motivaciones que no son santas, y el Señor nos está llamando a discernir la verdad. Y esta palabra es discernimiento, pero muchos sabemos qué es discernimiento. Les pregunto hoy. Muchos sabemos qué es discernimiento. Yo creo que a veces nos confundimos. La definición más simple que encontré en el diccionario bíblico es: el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Para no alargarnos mucho, es lo más básico que encontré en el diccionario bíblico. El discernimiento es una habilidad, es algo que desarrollamos. Miren que no es un don. Bueno, sí, hay un don que se llama discernimiento de espíritus, pero es una habilidad, es algo que nosotros alcanzamos por la disciplina, por el estudio, por la comunión en la palabra, para decidir entre algo que lo que escucho o veo es verdad o error, o es bueno o malo.
El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, como lo encontré en otro diccionario bíblico, discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente. Y a veces es tremendo porque muchas de las cosas que escuchamos en un púlpito, muchas de las cosas que oímos por internet, porque hoy en día no nos conformamos con nuestro pastor, con el pastor que el Señor nos ha dado como congregación. Entonces vivimos viendo en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados donde hay información, estamos buscando, porque no sé, algo nos impulsa a vivir buscando. Y en medio de todo eso encontramos tantas falsedades disfrazadas de verdad. Y por eso les digo, a muchos de nosotros, esta advertencia del Señor dice, guardaos. Es una advertencia que nos dice, oiga, yo tengo que estar atento, como el buen soldado que soy. Y no lo digo por ser soldado, sino en Cristo todos somos soldados. Y el soldado está de guardia, el soldado está atento, el soldado está vigilante. Pero muchas veces nos metemos en esos mares de conocimiento que encontramos en la red, y a veces podemos caer en esas redes engañosas. No sabemos discernir, no sabemos pensar bíblicamente. Les voy a contar una infidencia mía, no de ustedes. Hace relativamente un poco de tiempo, yo seguía a un varón que se llamaba Paul Washer. Paul Washer. Gracias, pastor. Me parecía espectacular. Pero cuando empiezo a ver unas cosas que él predicaba versus la palabra, y dije, uy, Señor, gracias, porque es del Señor. Un momento, tengo que parar acá, porque estaba empezando a caminar por caminos no tan angostos, aunque parecían buenos caminos. Entonces el Señor con esta primera exhortación del versículo 15, básicamente el Señor nos está diciendo, jóvenes, guardaos, es decir, examinadlo todo y retened lo bueno. Eso está en primera de Tesalonicenses 5:21, perdón. Examinadlo todo y retened lo bueno. Es responsabilidad, hermanos. Cuando el Señor nos dice guardaos, es una responsabilidad de cada uno de ustedes. No es del pastor, no es de ninguno de los líderes que el Señor de pronto ha nombrado, no es del pastor. Es responsabilidad personal de cada uno discernir, saber que se nos está hablando. Primera de Juan 4:1. Dice lo siguiente para cimentar el argumento que el Señor hoy nos está mostrando. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es por eso que, de acuerdo a la Escritura, mis amados hermanos, el discernimiento no es una opción para ustedes y para mí. El discernimiento es un requisito de un verdadero creyente. Uno acepta que personas que lleven 3 días de conocer al Señor, que les pase eso. Uno acepta. Personas que lleven un mes. Pero personas que lleven un año, 6 meses, 20 y pico de años, como es mi caso, y que todavía nos estemos moviendo sin saber para dónde vamos, sin tener una identidad, sin tener una posición delante de lo que escucho y delante de lo que veo, es un requisito, mis hermanos. Y por eso, el primer punto que quiero que veamos del tema de hoy es esa advertencia. Lo primero que el Señor entonces nos da es una advertencia.
Jesús nos alerta sobre aquellos que pretenden ser lo que no son. Y en un mundo, como les dije, llenos de tanta información y de desinformación, es esencial tener discernimiento espiritual, como lo acabamos de ver arriba. ¿Qué era el discernimiento? Juzgar bíblicamente, pensar bíblicamente. A veces es difícil hacerlo, hermanos. Pero es difícil hacerlo cuando nos dejamos ahogar por las situaciones de este mundo. O nos dejamos ahogar por la situación de nuestro corazón. El Señor nos está llamando a no ser engañados y desviados por aquellos que, llamándose siervos, nos descarrían o nos pueden descarriar de la senda. Y hay una forma en que el Señor identifica a estas personas. Estas personas que pueden estar sentadas acá o pueden estar en un púlpito, siempre simularán ser cristianos. Son personas que conocen las costumbres cristianas. Es decir, llegan a la congregación y lo primero que dicen es: aleluya, gloria a Dios, alabo su nombre, bendito el Señor. Conocen la costumbre, conocen el hablado, conocen el idioma. Yo le he puesto, porque el Señor lo dice claramente: guardaos, porque nosotros no vamos a ellos. La Escritura lo dice claro: ellos vienen a vosotros. ¿Y cómo vienen? Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estas personas, como les digo, a veces pueden estar sentados detrás mío, al lado mío, adelante mío. Demuestran piedad. En fin, hacen un trabajo de inteligencia, como lo llamaríamos en el mundo militar. Se infiltran entre nosotros. Y lo más aterrador, hermanos, es que su obra es tan perversa, porque al enseñar un falso evangelio, toda obra que ellos logran hacer dentro de una congregación es tan falsa como el falso evangelio que predican. ¿Eso qué quiere decir? Personas que han nacido de nuevo bajo la cobertura de un lobo de estos, ¿de acuerdo a lo que me dice la palabra? No son cristianos. Esos nuevos nacimientos no son nuevos nacimientos. Y me hacía pensar en las multitudes que van a muchas congregaciones, me hacía pensar a las multitudes que van a todos estos conciertos cristianos a ser ministrados por el Señor, donde hay tantas conversiones que ya van viciadas. Hay una congregación que el pastor la denomina, no es la de cayendo en desgracia, no. Sí, hay que nombrarlo, sí, porque si uno escucha los mensajes, son muy lindos los mensajes de estas mega iglesias. Pastores que llegan en jeans y todo chévere a predicar y son afables y llegan y se escucha bonito todo lo que dicen, porque maquillan con 2 o 3 versículos procesos de sanidad interior, que eso es psicología humana. Congregaciones donde te dicen la sangre de Cristo, sí, hermanos, pero tú necesitas quemar los pecados en una cruz que vamos a hacer aquí una hoguera, y necesitas un encuentro, posencuentro y posencuentro del posencuentro, y en cada encuentro, no sé en cómo está la tarifa hoy en día. En mi época, que era hace 25 años, valía 50,000 pesos entrar a un encuentro. Hoy en día no sé en cuánto esté un encuentro con posencuentro. Y encontramos eso. Y hablan lindo, tienen unos púlpitos espectaculares esa gente. ¿O cuántos de nosotros hemos nacido en este tipo de iglesias, donde anunciamos con bombos y platillos las noches de milagros y las noches de gloria? Porque viene el apóstol del apóstol del apóstol
a predicar las nuevas verdades que recibió del Señor. Estas personas siempre van a decir: hermanos, he recibido una nueva revelación del Señor. Y el pueblo dice: amén. Vea, para ilustrárselos un poquito, así como ustedes, yo también a veces me entretengo en internet, y el otro día me encontré un video de un varón de estos que le decía a la congregación: hermanos, estuve ayunando. Vean lo tremendo. Y todo el pueblo: amén. Estuve ayunando porque el Señor me dijo que abriera una bodega al lado de la iglesia. Amén. Y el pueblo, se escuchaba de fondo el amén, y el amén, amén, con aplausos. Porque el Señor me dijo, no voy a decir el nombre de este varón de Dios, pero lo llamaba con nombre y decía, y el Espíritu Santo me decía: Pepe, y es que vas a abrir esta bodega porque allí vas a meter los Lamborghinis, los Ferraris, los BMW que te voy a dar como premio a tu trabajo. Y el pueblo decía: amén. Y yo decía: qué mano de bestias las que estaban ahí hablando, diciendo amén. Y dicen amén. Y me imagino, porque eso ahí se corta el video, pero me imagino que detrás aparecía el homónimo del hermano Carlos, ya no con un alfolí como esto, sino con una canastota para que ahí dejaran, como muchas veces se lo hemos escuchado a Chuy, los anillos, los relojes, los cheques y las llaves y las tarjetas para que este hombre pudiera llenar la bodega que iba a construir al lado de la iglesia, para llenarla de carros. Esos son esos falsos profetas de los que el Señor nos está diciendo que nos guardemos. Y tienen unas características especiales, amados hermanos. Estas personas hablarán con verdad, pero siempre son promotores de sí mismos. El falso profeta no solamente está errado, que es una verdad, sino que es un promotor del error en otras personas dentro de la iglesia. ¿Eso qué significa? Que este lobo siempre va a procurar hacerse de un séquito, y por ende va a empezar a inocular ese germen de división en una verdadera congregación. Es el que le está diciendo a los hermanos: viene al culto, abraza al pastor, pero cuando sale del culto tiene un grupo de WhatsApp diferente al grupo de la iglesia, diciéndole a los hermanos: ¿sí escucharon la posición del pastor? Así no es. Y es que si ven cómo se ha vuelto de legalista, en cambio, mírenme a mí. Y se levanta como juez, aún sobre los mismos pastores. El principal reconocimiento de este tipo de personas es que buscan su gloria y buscan reconocimiento y prestigio, porque su meta es clara: devorar el rebaño del Señor. Porque son lobos, es la naturaleza del lobo. El lobo que come ovejas. El lobo no come otra cosa. Bueno, sí, come carne, pero cuando se infiltra dentro de un rebaño es para comer ovejas. Quien no comparte su forma de pensar, su visión de la vida, dentro de la iglesia empiezan a segregar a las personas que no comparten esto y los rechazan. Y siempre, siempre, mis hermanos, van a predicar una doctrina que es contraria a la verdad bíblica. Todos conocemos el caso de la mega iglesia que queda sobre la 30. Es una iglesia que predica la palabra de Dios, pero tienen el libro del pastor. No recuerdo cómo se llama el libro, yo lo llené hace 25 años, pero tienen el libro del pastor, la cartilla del pastor. La palabra dice: sí, te quiero, te necesito, Cristo, pero el libro del pastor dice que a mí me debe mostrar las cosas, que tengo que hacer las cosas como el pastor dice que las haga. Siempre siempre, hermanos, van a predicar contrario a la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es amar, aceptar, perdonar al hermano, no hacer acepción de personas,
crean divisiones y contiendas en el seno de la iglesia local y sobre todo se oponen a la autoridad establecida por Dios, al orden de Dios. Y encontramos megapastores que se divorcian de sus esposas, las profetas que tienen al lado, y la profeta abre su iglesia, una profeta de apellido Maldonado, y un pastor de apellido Maldonado, divorciado, y abre su iglesia y se casa de nuevo. Y muchos escuchábamos ese tipo de personas. Le doy gracias a Dios porque pues él va haciendo. Pablo lo dijo muy claramente, o sea, el Señor lo dijo claro, pero si nos quedaba alguna duda, el Espíritu Santo le revela a Pablo en muchas de sus cartas, como en Hechos 20, versículos 28 al 31, donde la preocupación de Pablo estaba latente. Pablo había estado en esa iglesia 3 años formando el liderazgo, 3 años preparando al pastor o a los pastores que iban a hablar la palabra en Éfeso. Todos sabemos cómo entró Pablo a Éfeso, causando un gran alboroto, siendo perseguido. Pablo en Hechos 20, 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice: velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Me parece tremendo ese mensaje. Me parece tremendo, hermanos, porque a veces nosotros preferimos escuchar en nuestros corazones lo que estos lobos infiltrados tienen para decirlos y menospreciamos por falta de discernimiento espiritual, por orgullo en nuestro corazón, lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos de parte de las autoridades que el Señor ha puesto delante de nosotros, y menospreciamos al varón o a la mujer que el Señor ha puesto delante de nosotros como autoridad. ¿Y qué decimos? Es que el pastor no me saludó hoy, él no me quiere porque él tiene sus preferidos. Lo he escuchado, hermanos. Pastor no me quiere. Yo no sé qué hará. Perdón, Caro, te meto en el cuento. Yo no sé qué hará Carolina. Es que ni uno la ve, pero sí quiere andar en todas, pendiente. Y preferimos lo que un lobo sinvergüenza de estos tiene para oírnos, porque queremos escuchar la comezón que tenemos de oír. Y lo que es peor, empezamos a decir: y por eso ya no vuelvo a la iglesia, no voy a la iglesia. Es que no quiero ir a la iglesia. El pastor con su cara de bravo me asusta. Y yo pregunto: ¿tendrá cara de bravo el pastor? Yo desde aquí lo veo. No, mis hermanos, de verdad que sí, es un poco distensionado el comentario, pero es cierto. Muchas veces, y por eso el Señor nos lo dice: recuerden todo el tiempo que el Señor ha puesto la autoridad en este sitio. Y puedo testificarlo de parte del Señor, no por levantar, sino solo glorificar al Señor. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros. Aprendamos a dar honra cuando hay que dar honra, hermanos. Y Pedro lo ratifica. Pedro ratifica lo que Pablo escribe. En 2 de Pedro 2, no lo busquen por tiempo, el mensaje realmente es sencillo, no tiene, como les decía, es tan claro. 2 de Pedro 2, versículos 1 al 3.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Le estaba hablando al pueblo de Israel, es decir, en la antigüedad. Así como hubo en el pueblo, habrá entre ustedes, entre vosotros, iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, eso es lo tremendo, muchos en las congregaciones, hermanos, seguirán las disoluciones de estos falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Entonces vimos que lo primero que el Señor nos da es una advertencia. Amén. Y en la advertencia el Señor nos da el segundo punto, el criterio de reconocimiento. Guardaos de los falsos maestros, porque vendrán vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Y nos da el indicador específico. Por sus frutos los conoceréis. Y empieza a hablar con un ejemplo que conocía muy bien la sociedad agrícola de la época: el árbol. El árbol bueno da buen fruto, el árbol malo da mal fruto. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La enseñanza es demasiado clara, mis hermanos. Y nos da el principio a tener en cuenta: el fruto en la persona es el verdadero indicador del carácter que tenemos que ver. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está diciendo: no basta con las palabras o las apariencias. Al ser el verdadero evangelio, hermanos, por eso aclaro tanto, el verdadero evangelio, al ser un hombre, el evangelio es Cristo, mis hermanos. Al predicarse a Cristo, al aceptar a Cristo, al vivir la vida de Cristo en mí, el Señor dice: lo que cuentan son las acciones y sus resultados. Es una cuestión de lógica, es claro. Así como en la vida natural, nosotros podemos determinar que un árbol es bueno por el fruto que da, o si es malo por el fruto que también da. Es una cuestión simple de lógica. En la vida espiritual, si tú has sido regenerado por la sangre de Cristo, hermanos, no puedes dar un mal fruto. Es imposible que podemos dar un mal fruto. No hay forma. No hay forma. Igualmente, un ministro llamado del Señor no puede dar mal testimonio en su vida. El Señor dejó claras las formas y los requisitos para que nosotros pudiésemos examinar. El Señor lo sabe todo. Evidentemente esta indicación no era para Él mismo, no era para Jesús. La indicación que nos dejó fue para nosotros. Miren el fruto, observen el fruto. ¿Ustedes son capaces de confrontarse frente a la palabra y verificar cuál es el fruto de ustedes? Porque es una cosa bien tremenda. El verdadero cristiano, hermanos, da fruto bueno sí o sí. Sí o sí, no lo duden. La única diferencia de un verdadero cristiano con otro verdadero cristiano no es el fruto, porque el fruto será bueno, es la cantidad. El Señor lo dice claro. Algunos darán al 30, otros darán al 60, otros darán al 100 por uno. ¿Por qué? Es sencillo. El verdadero cristiano solo puede hacer la voluntad de Dios. El falso cristiano solo simulará la verdad de Dios y la voluntad de Dios. ¿Alguien se acuerda de un personaje que se llamaba Judas Iscariote? Caminó con el Señor, echó fuera demonios. Él fue de esos que el Señor dijo: vayan, prediquen. ¿Se acuerda cuando envió a los 70? Me imagino que ahí estaban también los 12. Y los mandó a predicar a todos los alrededores.
Judas echó fuera demonios. Judas impuso manos. Judas sanó personas en el nombre del Señor. Judas aparentemente dio fruto, pero su fruto era malo. Su fruto era perverso. Fue el que entregó al Señor. Y no se arrepintió. Pasa lo mismo cuando leemos en Mateo 13 la parábola del trigo y la cizaña, hermanos. Es tremendo cómo el Señor nos llama a que por medio del discernimiento que nos ha dado en su palabra nosotros podamos juzgar el fruto no solo de quien les habla, sino de cada uno de nosotros. Y el Señor quiso que supiéramos que Él juzgará a todos los hombres por sus obras. Lo dice claro. Cuando habla de los árboles buenos que dan fruto bueno y de los árboles malos que dan frutos malos, el Señor es claro, muy claro, cuando dice que cuando el fruto no es bueno, lo va a cortar y lo va a echar al fuego. El Señor juzgará todo, hermanos. Y lo juzgará de acuerdo a las obras. Por eso no me quiero adelantar al mensaje de la siguiente semana. Porque por eso muchos llegarán donde el Señor y le dirán, Señor, Señor. No sé si al cielo o antes de entrar por la puerta, que es Él, podrán llevar el celular o el computador y decirle, mira, Señor, es que yo en esta campaña prediqué así, hice así, y mire cómo se convertía la gente y vea cómo se sanaba la gente. Y es tremendo. Porque estas personas van a mostrar obras. El Señor va a juzgar por obras, obviamente. Por las obras que muestra lo que hay en el corazón. Porque el Señor dijo, no los conozco. Por tus frutos no te conozco. No eres mi hijo. Y el Señor nos dejó este criterio para que cada uno de ustedes y yo empezáramos a juzgar los corazones de las personas por sus acciones. Este pasaje que acabamos de leer hace énfasis especialmente para que sepamos distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Jesús explicó que el fruto que el hombre produce revela qué clase de maestro es. Y lo enseñó para que personas sin mayor entendimiento, como usted y como yo, podamos evaluar la invisible creencia que hay en cada uno de nosotros. Porque muchos de ustedes y yo no podemos saber de pronto tanta Biblia o tanta teología como lo hace nuestro pastor, que le doy gracias a Dios por esa sabiduría que el Señor le ha dado para enseñar. Podemos no saber la teología, mis hermanos. Y el Señor nos dejó el método más sencillo. Si bien no podemos saber las profundidades técnicas de la palabra, el Señor nos dejó la evidencia física que nos muestra si esa persona está hablando de parte de Dios o no está hablando de parte de Dios. Por lo tanto, debemos tener nuestros ojos abiertos. Si lo que otros dicen concuerda con lo que hacen, ser coherente con lo que hacemos. Pero ahí viene un problema, hermano. Muchas veces entonces estamos tan pendientes en evaluar y el juzgar al hermano que tengo al lado, al pastor que tengo al frente, que nosotros dejamos de evaluarnos a nosotros mismos y dejamos de hacer buenos frutos por estar juzgando los frutos de los demás. Ojo con eso. Y lo otro, el Señor nos deja este criterio de evaluación para que tampoco pensemos que en hacer muchas obras buenas pueden disfrazar, lo que les decía de la cebolla, un corazón malo para cubrir ese corazón. De nada servirá. Por eso el Señor dice, las uvas no crecen entre arbustos espinosos, ni los higos en los abrojos. Para que las uvas crezcan, mis hermanos, usted y yo necesitamos estar en el tronco correcto,
para dar frutos buenos. Y hoy es el día, como la semana pasada fue el día, como el ayer fue el día, como hoy es día y como todos los días en que tenemos oportunidad es el día. Si su vida es estéril, mis hermanos, si su vida es estéril o si su vida está produciendo malos frutos, por favor, con amor se los digo, deje que Jesucristo lo purifique hoy. Dejen que Jesucristo los purifique. Dejen que Jesucristo los vuelva y los guíe. Abandonen muchos, por favor, abandonen la concepción errada del camino errado. Y cuando podamos hacer eso, vamos a ver los frutos hermosos que empiezan a retoñar en nuestra vida. El resultado natural de estar inmersos en la vid verdadera serán las obras que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, predestinó para que anduviésemos en ella. Y por último, hermanos, el tercer criterio que el Señor nos deja con esta enseñanza es la inevitabilidad del fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cada uno de nosotros, delante del Señor, me llamó mucho la atención una frase que el pastor me dijo ayer. El Señor nos conoce sí o sí. Sí o sí. Él sabe quiénes somos. Y usted, mi hermano y mi hermana, es conocido por su fruto. Las acciones revelan quiénes somos. Y por ende, la verdad siempre sale a la luz. La verdad nunca queda oculta. Ese es el peligro, hermanos, de ir por el camino ancho y creer que por estar en la congregación o por creer que en algún momento recibimos el epítome de cristianos, vamos a ser salvos. Los frutos, mis hermanos, sea cual sea su naturaleza, bueno o malo, no se pueden esconder. El fruto bueno, dice el Señor en el mismo Sermón del Monte, debe alumbrar delante de los hombres. En Mateo 5:16, si lo recuerdan, el Señor lo decía: así alumbre, hermanos, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo el mundo, mis amados hermanos, espera ver buenas obras en la vida de un cristiano. El Señor mismo espera ver buenas obras. La cuestión es, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? Vean este camino de exhortación tan tremendo por el que nos ha llevado hasta el día de hoy. Y bueno, hemos hablado del fruto bueno y del fruto malo. Es menester recordar cuál es el fruto que el Señor quiere. Porque muchos de nosotros confundimos el fruto. Si viéramos la iglesia repleta, véanla en el sitio que quieran, mis hermanos. Pero si aquí no hubieran 40 personas, sino que hubieran 90 aquí apretados, uy, qué fruto tiene el pastor, qué fruto tiene la congregación. Y acostumbramos a confundir las multitudes con fruto. Acostumbramos a confundir la abundancia del bolsillo con bendición y fruto del Señor en la vida cristiana. Y realmente el Señor, ya el pastor nos lo ha replicado harto. Pero si no lo recuerdan, el fruto del Señor es básico. Está en Gálatas. Gálatas 5. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Están esos frutos en sus vidas, mis hermanos? ¿Están peleando ustedes día a día contra el mundo para que esos frutos se vean en sus vidas? ¿O están peleando, como lo dice el Señor en su palabra, para parecerse a ese falso cristiano vestido de oveja que en su interior solo tiene un corazón de lobo? El Señor lo dice claro y contundentemente.
Por sus frutos los conoceréis. Es fácil confundir, hermanos, hoy en día, en medio de tanta información, el verdadero fruto del Espíritu con prácticas religiosas. Nos acostumbramos hoy en día a observar el día de Dios, venir los domingos, cumplir las obligaciones económicas en la iglesia, en la casa. Nos acostumbramos a los 5 minutos de leer la Biblia, a los 20 minutos de oración. Pero a veces estamos tan lejos del corazón del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere. La aplicación práctica, mis amados hermanos, para poder finalizar, está dirigida, creo yo, en 3 cosas. La primera aplicación es ese discernimiento personal que debemos tener. Examinar nuestras acciones y las de aquellos que nos rodean, buscando siempre el fruto del Espíritu en lo que estamos discerniendo. No hay puntos grises, mis hermanos. ¿Se está con Dios o no se está con Él? Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por eso les decía, y nos dice la palabra, ¿se sienten bien en este mundo? El que diga que sí, debe de todo corazón, mis hermanos, examinarse a sí mismo, porque no podemos sentirnos bien en este mundo. El anhelo de nosotros debería ser el de la iglesia primitiva que decía: Señor, ven pronto, Señor Jesús. Pero muchos de nosotros no queremos que el Señor venga. Todavía estamos congeniados con el mundo. La segunda aplicación práctica de estos breves versículos y de esta breve enseñanza, hermanos, es un compromiso con la verdad. Me ha taladrado tanto en mi cabeza esa palabra y esa frase del Señor, que el Señor le pone al pastor: respuestas santas al Señor. Hay un compromiso como seguidor del Señor. Estamos llamados, hermanos, a comprometernos con la verdad. Cada uno de ustedes está llamado a vivir de una manera que produzca buen fruto, de acuerdo a su naturaleza. Y por último, hermanos, es la importancia de aplicar este discernimiento en comunidad, guardarnos los unos a los otros. Primera de Juan 3:18 para terminar: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El verdadero cristiano, amados hermanos, ofende al mundo. El verdadero cristiano debe estar atento a estas instrucciones del Señor, porque los tiempos son malos y los tiempos son peligrosos. Oremos, amados hermanos, para que podamos ser, como lo dice el Salmo 1, nuestras vidas: árboles plantados junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. A eso es lo que nos llama el Señor. Padre, te damos gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Hoy te alabamos, Señor, de verdad. A veces es increíble lo que tú haces, Espíritu Santo. A veces uno quisiera escarbar más, Señor, en muchas de las cosas que tú dices. Pero no hay necesidad de hablar, más allá, Señor, de lo que tú nos muestras. Tú eres el sembrador, Señor. Tú eres el labrador. Tú solo estás buscando buena tierra donde tu semilla caiga, Señor, y dé fruto abundante, fruto bueno de acuerdo a la naturaleza que tú has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta de qué obras del mundo y de la carne todavía hay en nuestras vidas. Perdona en nosotros, Señor, si todavía equivocadamente, Señor, hemos seguido a lobos, o aún nosotros somos lobos, Señor, para hermanos nuestros. Hoy te doy las gracias porque toda la honra, Señor, toda la gloria es tuya, Señor. Hoy te pido, amado Dios, que solo seas tú revelándote
en nuestras vidas, imprimiéndote en nuestras vidas. Señor, tendremos que llegar algún día a darte respuesta, Señor, de nuestra vida delante de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a cruzar por esa puerta estrecha, Señor, con dificultad. Debemos de cruzarla, Señor. Hoy reconozco que con dificultad, mi Rey. Hoy cuando tú me preguntas, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Tú sabes si esta congregación te ama, Señor. Tú sabes si cada uno de mis hermanos te ama y te da esa respuesta como tú sabes que está en el corazón. A Pedro se lo preguntaste 3 veces, Señor. ¿Cuánto más a nosotros hoy en día? ¿Me amas? Tú lo sabes, Señor. Anoche en la madrugada yo decía, Señor, yo te amo, pero tú lo sabes. Que podamos de verdad responderte si es así. Si es así, es poder dejar mi vida atrás, mis intereses personales atrás. Es poder saber, Señor, que hoy tengo que dar la otra mejilla, Señor, que no debo responder con piedras. Oh, mi Rey, a esa pregunta, ¿me amas? Solo te pido, Espíritu Santo, que nos guíes a darte la respuesta verdadera, la que nos lleve a confrontarnos, porque si de verdad te amamos, Señor, que podamos servirte. Si de verdad te amamos, que de verdad nuestro fruto sea bueno delante de ti, Señor. Pero si la respuesta, Señor, aún es dudosa, aún hoy es tiempo de arrepentirnos y decirte, Señor, perdónanos. Danos la fe para amarte. Danos la fe para creer en amor, en benignidad, en bondad. Danos la fe, Señor. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor.